Yacta peruano. Uy, Gracias Dios por esta oportunidad, en quechua. esta valiosa oportunidad, Uy, porque chusumare. puedo pedir perdón públicamente A ver, pide. a la madre de mi hijo, Sofía Franco, por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. ¿Qué? Pero entrando justamente al tema de materia, va a ser importante justamente lo que vamos a hablar acá, porque son temas programáticos. Por lo que le El dije Perú hace no un quiere, año. no está, ya está cansado de las buenas intenciones. El Perú está cansado de ese pacto mafioso. La razón por la cual el Perú y fe en el Perú. Tienen 2 minutos 30 horas para intercambiar, comentar y contestar a una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo combatir la minería ilegal de manera tal que la explotación minera en el Perú sea formal, pague impuestos, respete derechos de las empresas privadas y garantice las exigencias del medio ambiente? ¿Quién quiere contestar? Señor Spa, adelante, por favor. En los últimos 25 años en el Perú ha imperado la política del chorreo, la política de arriba hacia abajo, la economía, que ha dejado al 40% de la población peruana al margen del modelo económico, y también ha imperado la nefasta política de las cuerdas separadas. Hemos estado fascinados con el crecimiento, con la inflación, con el déficit fiscal, con las reservas internacionales, y nos hemos olvidado los grandes problemas del Perú, de la minería ilegal, de la tala ilegal, del contrabando, la destrucción de todos nuestros ríos, nuestros lagos, con la contaminación del mercurio, los metales pesados. Nos hemos olvidado de la tala ilegal. Por eso es que nosotros tenemos que luchar directamente, primero contra la minería criminal que se mete en los socavones y asesina a los mineros, el imperio de la ley, pero también tenemos que formalizar al 80% de los mineros informales, ancestrales, artesanales, y el Estado tiene que adaptarse a esta realidad para darle sostenibilidad a la minería del Perú. Y sobre eso quisiera proponer una pregunta, porque hay algo que no ha sido resuelto aún, y es el cómo sobre las diferentes propuestas. Se habla de los insumos a través de tecnología y herramientas que puedan ayudar a contrarrestar el tema de la inseguridad ciudadana, pero ¿cómo articulan para que esto sí sea un círculo que fortalezca la institucionalidad de la policía y le devuelva la percepción al ciudadano en esa línea de confianza? Gracias, candidato Forges. La palabra la tiene el candidato Spa. Muchas gracias. Yo quería terminar con el tema de la política penitenciaria. Nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad, de 200 reos, con celdas individuales, con privatización de la videovigilancia, en lugares muy altos y recónditos para cabecillas de organizaciones criminales, para terminar con la extorsión fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. En esos penales de máxima seguridad no va a haber privilegios, no va a haber privilegio de visitas, no va a haber beneficios penitenciarios, va a haber aislamiento, porque queremos aislar a los cabecillas de organizaciones criminales de su red de complicidad. No podemos permitir estos privilegios y estos beneficios penitenciarios cuando no hay arrepentimiento. Y la única manera de demostrar arrepentimiento es en el buen comportamiento. Y un cabecilla de organización criminal que está organizando su fechoría desde la cárcel, que han convertido las cárceles en hoteles, que han privatizado las cárceles, los cabecillas de las organizaciones criminales mandan en las cárceles. Nosotros vamos a convertir las cárceles. Bien, señor Spa, el turno es el candidato Jaime. Sintetiza tu respuesta. Solo una precisión. Quisiera preguntarles, se han declarado estados de emergencia en numerosas oportunidades durante los últimos años. Quisiera saber si ustedes consideran que han dado buenos resultados y que es una manera correcta de hacer frente a la amenaza de la criminalidad. Le falta hacer ese. Señor Spa. Los estados de emergencia que se han declarado en los últimos años se han convertido en una caricatura. El estado de emergencia es un instrumento muy poderoso de suspensión de garantías constitucionales que establece la Constitución, y nosotros lo vamos a aplicar con toda la fuerza. Al mismo tiempo vamos a impulsar el servicio militar voluntario con sueldo mínimo, con instituto tecnológico superior de más alto nivel de Estados Unidos, con la posibilidad de ingresar libremente a las academias policiales en lugar de pagar coimas de 45,000 soles, y con el otorgamiento de la beca 18 a aquellas personas que también participen en el servicio. Muchas gracias, candidato Spa. Su tiempo se ha agotado. Me senté en la vela, ya fue. Para continuar con el video, quisiera invitar a todos ustedes a formar parte de la familia 365, un espacio donde podrás demostrar cuánto sabes de fútbol, donde podrás obtener beneficios como tu fija asegurada, o sea que te regresan tu
platita incluso si pierdes, aplicando los términos y condiciones. Así que ya sabes, mi guaguita, puedes utilizar el código CORI365 para aprovechar todas estas ventajas como ver partidos en vivo y claro, los super aumentos. Todos los detalles abajo en la descripción del video. De la barra, la siguiente pregunta es para el candidato Carlos Spa del partido Sí Creo. Spa, uy. Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Yupanqui Catacora y represento a la ciudad de Tacna. La pregunta es la siguiente. El Perú ha vivido en los últimos años una constante crisis política que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué reforma concreta impulsará su gobierno para garantizar la estabilidad política y fortalecer la democracia en el país? Muchas gracias, María Fernanda. Reforma, en efecto, huevón. Hay una grave crisis de credibilidad con las instituciones en el Perú, porque la mayoría de las instituciones en el Perú han sido tomadas por mafias. No solamente es la mafia infame que maneja el Congreso de la República y que ha pervertido el sistema peruano y lo ha convertido en un sistema presidencialista, un sistema parlamentarista y tiene de rehén al Poder Ejecutivo, sino que todas las instituciones del Estado, del Poder Central, gobiernos regionales, municipales y distritales, han sido tomados por mafias. Nosotros vamos a combatir esas mafias primero a través de un SAR anticorrupción, a través de gobierno digital, inteligencia artificial y blockchain. Yo reconozco a algunos candidatos que se han copiado y los felicito que se hayan copiado esta idea, pero esta idea nosotros le hemos planteado hace mucho tiempo en nuestro plan de gobierno. Y la rendición de cuentas, en lugar de hacer de arriba hacia abajo, va a ser de abajo hacia arriba. Rendición de cuentas en los centros médicos, para que los tomógrafos, para que los ecógrafos, para que todos los equipos dejen de ser saboteados y no tengas que cruzar la pista a pagar en las personas que se han apandillado con esos centros médicos. Rendición de cuentas en las comisarías, para saber exactamente el número de mujeres que fueron por violencia doméstica, cuántos fueron atendidas y cuántas fueron devueltas a sus casas. Rendición de cuentas en los centros médicos, para saber cuántos pacientes fueron dados de alta, para saber cuántas medicinas fueron robadas o cuántas medicinas expiradas fueron entregadas a los pacientes. Rendición de cuentas a nivel nacional. Muy bien, candidato, gracias. Y le sobró, la siguiente pregunta será que vamos a desarrollar es integridad pública y lucha contra la corrupción. Integridad pública y lucha contra la corrupción. Una espalla para irme, por favor. A ver. El principal problema del Perú es de lejos la corrupción, que explica todos los demás problemas del Perú. Y la principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. Por eso en nuestro plan de gobierno la columna principal es que vamos a secar el pozo de la corrupción. De nada sirve cambiar a las personas si el pozo está repleto de agua servida. Esa persona se va a contaminar. Tenemos que secar el pozo de la corrupción. Tenemos que secar todos aquellos incentivos para la corrupción que genera el Estado. Tenemos que eliminar trámites, autorizaciones, licencias, permisos, exoneraciones, privilegios. Tenemos que devolver el dinero al pueblo. Tenemos que devolver los impuestos, eliminar 35 impuestos antitécnicos, reducir el impuesto de la renta, devolver un punto del IGB a la gente que compre en establecimientos formales. Y tenemos que eliminar las papeletas abusivas. Tenemos que eliminar esa perversión del sistema tributario a través del ATU y de otras organizaciones que se han creado en los últimos 25 años. La pregunta es concreta. ¿Qué medida implementarían, solo una, durante los primeros 100 días en esta lucha frente a la corrupción? Señor Spa. Vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos, vamos a reducir el impuesto a la renta de 30 a 25%, vamos a eliminar la ATU, vamos a reformar la SUNEDU, la SUTRAN y todos los organismos que aprietan y ahogan al comerciante y al transportista, al trabajador honesto del Perú. La pregunta está enfocada en el tema corrupción. Eliminando esos trámites y eliminando toda esa plata que se gasta y esos incentivos perversos que el Estado genera para generar corrupción y extorsiones y coimas. Bien, ¿quién quiere ir ahora? Doctor Macé, me parece. Hay un tema que ha producido naturalmente en amplios sectores de nuestra población desconfianza y decepción, que es el hecho de que hayan prófugos de la justicia con una gran notoriedad, entre ellos un juez supremo que está en Bélgica, entre ellos un exministro de Pedro Castillo, no sabemos dónde está, incluso un candidato presidencial. Por eso será que no ha venido hoy. Pero hay confesiones y hay reconocimiento en particular de la Policía Nacional de malas coordinaciones que ha facilitado la fuga de estas personalidades. ¿Qué harían ustedes respecto al tema de los prófugos si es que tuvieran un poder político? Señor Carlos Spa. La puerta de entrada para la corrupción del sistema político peruano son los partidos políticos y esa corrupción es incentivada por la legislación electoral. Nosotros vamos a eliminar los 100 millones de soles de financiamiento público a los partidos políticos con el cuento de la capacitación. Vamos a eliminar
eliminar la franja electoral, los 80 millones de soles que ha dado lugar a los apandillamientos que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a eliminar las exoneraciones a los partidos políticos. ¿Por qué un trabajador honesto tiene que pagar impuestos y un partido político no paga impuestos? Vamos a eliminar los vientres de alquiler. ¿Cómo es posible que toda esta legislación electoral que nos abruma a aquellas personas que pretendemos hacer una forma buena de hacer política permita que un prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia de la República? Esos incentivos perversos tienen que terminar. Estamos complicados, señoras y señores, se ha vuelto el mundo al revés, como dijo un momento Espa. Yo creo que tenemos que cambiar las reglas de juego, que entren los decentes y que se vayan los corruptos. No votar por estos sinvergüenzas que han cambiado las leyes y hasta la Constitución. Candidato Espa. Y en la misma línea de lo que dice Ricardo Belmont, la única institución del Estado en el Perú que no está sometida a la Contraloría General de la República es el Congreso de la República. Nosotros vamos a convocar a un referéndum no vinculante a través de los teléfonos celulares y le vamos a preguntar a la gente si considera que la Contraloría General de la República debería controlar a este Congreso descontrolado, que es el peor Congreso de la historia del Perú, y con los votos y con la cantidad de millones de personas que van a responder que sí a través de esos teléfonos celulares, vamos a ir al choque con ese Congreso de la República. Pero además propondría el hecho de que todos apuntan a ser mucho más eficiente, menos burocrático y mucho más transparente al Estado. ¿Qué mecanismo habilitarían de una u otra manera para frenar los bonos desde el Congreso de la República? Señor Espa. Quisiera terminar agregando un elemento más al que tú acabas de mencionar. Menos injusto, menos desproporcionado. La vez pasada le escuchaba decir a un candidato a la presidencia de la República que tenía en su lista varios prontuariados, varios sentenciados, y decía, no, lo que pasa es que ya se han rehabilitado. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, a los transportistas, a los ruteros, a los traileros que cometen una infracción de tránsito, les quitan el brete para siempre. Es una sentencia de cadena perpetua, es la muerte civil. ¿Por qué para los políticos no hay muerte civil y para el trabajador honesto sí? Debemos también considerar el elemento de justicia cuando hablamos de la corrupción. Gracias, candidato Espa. El señor Belmont, candidato, el señor Espa tiene unos segundos. Así es. Tiene 5 segundos. Bueno, con SAR anticorrupción no habrá más tomógrafos malogrados, más ecógrafos malogrados, no habrá más tráfico. Muchas gracias. Señor Macé tiene derecho a decir 3 palabras. No más, ¿ah? Marque las banderas. De acuerdo. Bien aprovechado el tiempo. Gracias por su presencia, a ustedes 3. Gracias por haber contestado nuestras preguntas y por haber... Ya, se apagó la vela. Todos voten por